Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos la jornada del jueves en la 10ª edición del Celsius 232 y la empezamos por todo lo alto, con un amigo del festival, pero aparte de amigo del festival, ante todo y sobre todo, Elio es un creador extraordinario, haga lo que haga. Si veis algo que lleve la firma de Elio Quiroga, aunque se tire para abajo y se quiera esconder, merece la pena el libro, quiero decir. Merece muchísimo la pena seguirlo. Si es un guión, si es una película, si es un documental, película de ficción, quiero decir, si es un documental, si es una novela, sea lo que sea, Elio Quiroga es garantía de calidad. Y tenemos la enorme suerte de que esa garantía viene por triplicado al Celsius este año. Tenemos ante nosotros Los que susurran, Gotas y Astral, los 3 títulos más recientes de Elio, y vamos a empezar a repasar cada uno de ellos. Y vamos a empezar, por lo menos, con una confesión por parte del presentador, y es que de Los que susurran tengo muy poca idea. Es un libro recién salidito ahora mismo, sí, está recién, pero recién, la semana pasada. Exacto. Y no me he dado tiempo de preparar más que una presentación, y va a estar muy bien, porque va a ser un ejercicio en el que vamos a ir descubriendo a la vez todos de la mano. ¡Joder, con Gotas! Niño, para quieto. Las gotas caen. La habéis pillado, ¿eh? Estamos de jueves, ¿eh? Sí, Dios mío, llevas razón. Stop. Ya te digo. Y vamos a ir descubriendo la novela al mismo tiempo, pero hay también una pequeña trampa, y es que Los que susurran es una especie de continuación, o al menos está ambientado en el mismo mundo que Los que sueñan, que es el libro con el que Elio ganó el premio Minotauro en 2015. En Los que sueñan conocemos la historia de Dante, de los cielos alfa, conocemos la historia de alguien que de repente se encuentra consigo mismo y que descubre que a lo mejor la realidad no es exactamente como la suponía. El problema de esta novela también, de Los que susurran, es que ¿hay alguien aquí que no haya leído Los que sueñan? Que no. No, que no. Vale, pues entonces vamos a tener que ir con cuidado para no reventar parte de la trama. Historia. Vamos añadiendo aquí pelotas al aire, ya veréis, nos van a caer en la cabeza. Ya te digo. Pero el caso es que Los que susurran está ambientada en ese mismo universo, pero 300 años después. Y es un mundo en el que hay unas inteligencias artificiales médicas, los casquetes polares están en una situación desastrosa, se produce una crisis y se descubre que parte de lo vivido por Dante y su familia hace 300 años tiene que ver con la situación actual. Y aquí voy yo. Pues os lo cuento rápido. Para esta novela era algo que creo que necesitaba la primera, Los que sueñan. Los que sueñan se manejaba y se movía en un mundo futuro. ¡Bumba! Uy, buen rollo. En un mundo futuro en el que la realidad virtual lo ha tomado todo. La gente vive en una especie de universos virtuales ajena a la realidad. Y me quedaba por explorar un mundo extra, que es el mundo de lo que se llama realidad enriquecida, que es esa realidad que ahora se está poniendo de moda, por la cual tú puedes, el mundo real, recubrirlo de una especie de capa, una especie de papel pintado, que te puede hacer ver la realidad de una forma distinta, ¿no? Y es lo que explora esta novela, ¿no? A través de varias historias anidadas una dentro de la otra, y creo que puede ser una historia muy chula, y así también, de paso, aprovecho para cerrar los ciclos vitales de todos los personajes protagonistas de la primera novela, que habían quedado, digamos, que un poquito en el aire, ¿no? Y digamos que así se forma una especie de díptico que creo que puede ser interesante y chulo de aventurarse en él. Pero además entiendo que lo que era esa concepción de aquellos cielos virtuales que existían en la primera, ese entorno en el que existía toda una serie de historias que ibas descubriendo al mismo tiempo que en Dante cuando va explorando, ahora ya forma parte de un sustrato que te permite hacer que crezca aún más la historia, pero te supone también la dificultad de que después de revelar lo que se revela en Los que sueñan, que no vamos a desvelar aquí, ¿cómo construyes la historia a partir de ahí y cómo consigues volver a enganchar al lector? Pues la idea justamente es en la clave de las 1001 noches. La historia comienza 300 años después de lo que ocurría en la primera novela,
Y la protagonista, que se llama Eva, y averiguaréis por qué se llama Eva, empieza a tener sueños y a tener visiones. Viven en un mundo que está básicamente construido bajo tierra, porque hay una era glacial en el planeta Tierra y la superficie es básicamente inhabitable. Y entonces alguien, dada la situación de las visiones que tiene ella, empieza a darse cuenta de que tiene que contarle cosas que pasaron en el pasado, las cosas de la primera novela, para que ella comprenda que lo que le está ocurriendo es algo realmente mucho más real de lo que ella piensa, ¿no? Y esa persona que se lo cuenta es una especie de enlace psicológico que habrá en el futuro, una especie de psiquiatra virtual, una mente artificial que ayuda a todos los seres humanos a tener una especie de vida más digna y más tranquila. Y esa persona se llama Regis, empezará pues a revelarle cosas que ocurrieron en el pasado y que nosotros como lectores no conocemos, ¿no? Básicamente esa es la historia, y lo hará en varios días, en varias noches en las que ella está inquieta porque sigue teniendo visiones que la atormentan, y cada noche, como en las 1001 noches, Regis le cuenta una historia que es una historia real del pasado para que ella poco a poco vaya comprendiendo lo que le pasa. Y además, lo que está muy bien en esa estructura, por lo que entiendo, y aquí me voy a aventurar un poco, es que me recuerda un poco a lo que hizo Mike Carey con la chica de todos los dones y el chico en el puente. Es decir, él, Carey, en su momento contó una historia que era de zombies, que era la historia, bueno, no la voy a desvelar, y una vez la acabas, resulta que años después saca otra novela ambientada en el mismo universo que rellena huecos que como lector tú no sabías que existían, y lo que te parecía una historia, de repente es otra historia totalmente distinta. Es como, pues en lugar de tener solo la imagen en blanco, tienes la imagen en blanco y en negro y se fusiona. Y me da un poco la sensación de que por ahí van los tiros también con los que susurran, que nos vas a descubrir que en realidad lo que creíamos que sabíamos de los que sueñan, a lo mejor no es algo tan seguro. Justamente esa es la idea, y todo se complica todavía más porque hay una especie, voy a entrecomillarlo, de invasión alienígena de buen rollo, sin ninguna intención de exterminarnos como todas, que viene incluso a complicar todavía más la trama y hacerla todavía más interesante. ¿Va a haber un tercer título? Porque ya sería... No, ya con esto se cierra, que se queda en díptico. Sí, no, quita. Aquí se cierran todos los flecos y se quedan dos novelitas que están muy bien, caray. Muy bien, pues cerramos entonces de momento los que susurran y los que sueñan. Ya te puedes caer si quieres, aunque es más Gotas quien lo hace, y pasamos precisamente a Gotas. En Gotas, que es una historia de zombies de agua. Zombies de agua porque en estos contextos en que sabemos tan poco de infecciones y demás, a este buen señor no se le ocurre más que, para acabar de meternos alegría en el cuerpo, inventarse una premisa que me parece brillante por lo sencilla. Las mejores ideas son muchas veces las que te dan justo en las narices, pues esta es una de ellas. Imaginaos que hay una infección que se provoca, en principio, o eso parece, por el agua, y que te transforma en zombie. El agua es absolutamente imprescindible, todos la necesitamos. ¿Cómo vas a conseguir sobrevivir? Y esa es una de las primeras premisas de Gotas. Me parece un concepto realmente muy original y me gustaría saber cómo se te ocurrió la idea de la infección a través del agua. Pues justamente por lo que estás comentando, porque no podemos vivir sin esto. De hecho, estaban comentando el otro día, no sé si vieron que en Florida se cayó un edificio de apartamentos. Estaban diciendo que la gente podía vivir hasta 40, 60, 80 días bajo tierra si tenían agua. Si no aguantamos, pues 48 horas, un poquito más, y directamente nos morimos. No podemos vivir sin agua, ¿no? Pues la premisa era esa: ¿qué ocurre si de repente lo que es más necesario para la vida de uno resulta que se convierte en prohibido si no quieres convertirte en un zombie sin mente, que digamos que, como todos los zombies, no tienen otra intención que zombificar al resto de la humanidad, ¿no? Y una vez tenemos esta premisa, añades el elemento de drama para el lector, de que sean un padre y una hija, con el vínculo que estableces rápidamente con los personajes, y los vas poniendo los dos en peligro, jugando con la idea de que no sea un solo protagonista, sino que sean dos los que van repartiendo el peso de la acción y poder ir poniéndolos en una situación de tensión. Y a mí eso me parece que es un recurso habitual de las pelis de zombies. Muy rara vez, quizás últimamente más, pero en las pelis de zombies clásicas no es un solo protagonista, es un grupo.
para que puedan irse cargando el rollo de 10 negritos uno a uno, para que tú puedas ir empatizando con cada uno de ellos y no sepas cuál va a ser el siguiente en caer. Y tú aquí lo limitas a Eduardo y Jenny como protagonistas, simplemente los dos. ¿Hay un poco algo de eso? ¿Buscabas el que fuera la pareja para poder lograr esa empatía por parte del lector y hacérnoslo pasar peor? Sí, sí, totalmente. Aparte, es una relación paterno-filial. Jenny es una chica que está atravesando la adolescencia y tiene, como siempre en todos estos casos, una relación un poco conflictiva con su padre. Y jugar con esto y crear en el espectador no solo expectativas, sino también, en el lector, no solo expectativas, sino al mismo tiempo identificación con los personajes, pues también ayuda a que vivas con ellos, obviamente, el drama en el que están metidos, ¿no? También pasa una cosa interesante en la novela y es que se desarrolla, yo soy de Gran Canaria, en mi isla. Nunca había desarrollado nada en Gran Canaria y me hacía especial ilusión de contar una historia de zombies, pues, en las Islas Canarias, que, bueno, las pobres están necesitadas de un poquito de ficción fantástica, porque allí la cosa está un poco complicada. Y no solo lo ambientas en Gran Canaria, sino en un resort en Gran Canaria, que es otra de las características. Es que me remito constantemente a pelis de zombies porque creo que son una influencia clara, luego lo comentaremos, pero la acción se desarrolla principalmente en un resort, espacio cerrado, un entorno como son los centros comerciales en las películas de Romero o en The Walking Dead, y da la sensación de que los zombies realmente funcionan mejor como género en esos espacios cerrados, donde no hay escapatoria y se convierte en una marea que llega detrás de ti y que está a punto de arrollarte. Y supongo que es un poco también lo que perseguías al ambientar todo esto en el resort y darle ese ritmo de, hasta cierto punto, en momentos peri de acción. Claro, esa es la idea, y al mismo tiempo jugando con un resort aparentemente cerrado, no solo tienes el enemigo interior, que son los zombies que van a por ti, sino que para complicar las cosas, como es un clásico del género, por el exterior llegan las fuerzas externas, que básicamente es tu ejército, pero te das cuenta que tu ejército va también a matarte porque no saben si estás infectado o no, ¿no? Entonces, básicamente tenemos a padre e hija aislados en mitad de un lugar del que no pueden salir, en el que encima hay un enemigo letal dentro y hay otro fuera, y tienen que ingeniárselas para resolver el problema, y bueno, obviamente lo consiguen tras mucho sufrimiento, y bueno, básicamente esa es la idea y la premisa de la novela. Y además hay un diario, que es la clave para poder hacer avanzar en cierto momento la trama, y sería el mapa del comportamiento del tesoro, entre comillas, para Eduardo y Jenny. ¿Por qué hay ese diario? ¿Qué importancia tiene dentro de la novela? Hay un diario que se va alternando en la narración lineal de la novela, que es un diario escrito pues un siglo atrás por alguien que vivió esta experiencia en el mismo lugar en el que está ocurriendo ahora, ¿no? Antes de que estuviera colocado ese resort, 100 años atrás, pues vivía una especie de científico canario que vivía en una especie de pequeña propiedad y que descubrió esta amenaza que de repente se desata actualmente en la isla, ¿no? La idea también es explicar un poco el funcionamiento de las reglas del juego y toda la historia que maneja esta amenaza zombie que se cierne sobre las instalaciones, y al mismo tiempo contar la historia de un personaje que me parecía interesante, ¿no? Un científico que vive aislado, que se cartea con Einstein y con Max Planck y los grandes científicos principios del siglo XX, pero que es un tipo que es mudo, que vive aislado solo en una isla. Me pareció un personaje interesante y se juega con él en paralelo con la historia que ocurre en el tiempo presente. El Mad Doctor de la peli de zombies, perfecto, si es que es una combinación total. Realmente, Otro clásico. Realmente muy buena. Aparte del Mad Doctor, aparte de las películas, yo he ido viendo, pues eso, parte de la estructura de una peli de zombies habitual dentro de la novela. Supongo que fue algo consciente desde el principio, y quería ver pues cómo fue el proceso de creación de la escaleta, cómo te lo montaste. ¿Era un proyecto que concebiste como novela desde el principio, o siendo como eres director de cine también te rondó por la cabeza en algún momento transformarlo en un largo? Sí, de principio, en este caso se concibió como novela desde el primer paso. Como vengo con la deformación profesional de trabajar en guiones, justamente, como dice Diego, me hago primero una escaleta, eso que te dicen siempre en los cursos de guión. Cuando te pongas a escribir, siempre tienes que tener claro cómo termina tu historia, que si no la vas a liar.
Y bueno, en estos casos pues ya trabajas con una especie de secuencia o índice de acontecimientos para ir ayudándote a ti mismo a construir la historia y que tenga un funcionamiento coherente, ¿no? Al mismo tiempo también una novela en la que, bueno, no es del todo coral, pero hay un grupo de personajes que interactúan también para no cometer errores. Es lógico que también te crees una estructura más o menos coherente antes de empezar a lo duro, que es a acabar en el teclado, ¿no? Pero el caso es ese, que no se concibió curiosamente como película, aunque si hay algún productor en la sala, podemos hablar, no hay ningún problema. De hecho, al final de la novela, en la última página, hay un... Está el contacto de Helio, por si hay algún productor. Querido productor / productora, no, hay un código de barras que tiene un código BIDI a un código QR, un código BIDI a un huevo de Pascua, que es un guión basado en esta historia, pero que no tiene nada que ver con ella, como todos los guiones de Hollywood, ¿no? Es una película de Hollywood, por supuesto ficticia, es protagonizada por Antonio Banderas y Jessica Alba, que cuenta, y es verdad, lo verán en la portada del guión, que cuenta la historia de Gotas al modo de Hollywood. Así que bueno, ahí sí hay un guión. Y además esto me sirve para enlazar con Astral, porque Astral sí era en un principio un guión de cine que tuviste trabajando bastante tiempo, que creo que llegó a estar relativamente cerca de convertirse en una realidad y que, como pasa con muchas historias, supongo, necesitaba salir de alguna manera, y esa manera fue presentándola a un concurso, al segundo certamen de Malas Artes. ¿Cuándo y cómo se te ocurre transformar un guión de cine en una novela, aunque sea una novela corta, y cómo es el proceso de adaptar la idea y la historia? Como suele pasar mucho, bueno, digamos que el hacer cine es un ejercicio de perpetua renuncia. Cada día que vas a rodar pasa algo. Un actor está afónico, otro tiene crisis de identidad, se pone a llover, en fin, pasan siempre 1000 cosas que te obligan a cambiar los planes y te obligan a renunciar a cosas. Lo bonito que tiene la literatura es que no tienes que renunciar a nada, es solo tu imaginación y a donde quieras llevarla, ¿no? En este caso, precisamente la idea era que el guión que escribí en su día, creía yo, y sigo creyendo, que merecía la oportunidad de que la persona que pudiera disfrutar de la lectura de la historia o que pudiera asistir a la historia pudiera disfrutarla en su plenitud. Y pensé que lo mejor era convertirla en una novela corta, destinada a público juvenil. Y renuncié, estaba, como decía Diego, cercana a hacerse, pero digamos que tomé una renuncia consciente pensando que me había equivocado. Esto iba para literatura y no era un guión de cine. Las historias que se revelan. Pero cuando la transformas en literatura, ¿por qué decides presentarla a un concurso? ¿Te gustó la experiencia del Minotauro y querías repetir? Pues fue puro azar, de repente ni lo pensé, estaba por ahí, vi que se había abierto la convocatoria y dije, ¿por qué no? Bueno, voy a intentarlo. También es una novela ilustrada por P.C. de la Fuente, que es un buen amigo y un maravilloso dibujante. Gotas también está ilustrada por él, de hecho la portada también es suya. Es un tipo con el que llevo currando 20 años, me ha hecho storyboards, hemos hecho cómic, novela gráfica, etc. Y pensaba que podría ser una vía para que llegara concretamente a un público juvenil, ¿no? Porque la historia es la historia de Dean, que tiene 13 años y que descubre de repente otro mundo, que su conciencia abandona su cuerpo y hace una proyección, un viaje astral, concepto que yo descubrí con el Doctor Extraño de Steve Ditko, allí flotando encima de su cuerpo. Y realmente es un concepto aterrador, porque tu mente funciona perfectamente, percibes lo que te rodea, pero pierdes la capacidad real de interactuar. Tú sigues recibiendo casi los mismos inputs, menos el gusto y el tacto, sigues oyendo, sigues viendo, y tampoco hueles, bueno, ves y oyes por lo menos. Sigues recibiendo inputs, quiero decir, el cerebro te sigue funcionando, pero el cuerpo no te responde. Y creo que ese es un miedo bastante profundo que tienes tú, ¿no? El de estos asuntos de los viajes astrales. Sí, esto se remonta a cuando yo era niño, 5 o 6 años, en una época en que en este caso mi madre me contaba cuentos al irme a dormir, y de vez en cuando oíamos la radio, y esa noche tuve la desgracia de que pusieron, creo que era, no me hagan mucho caso porque han pasado muchos años, una historia para no dormir de Chicho Ibáñez Serrano, que se emitían también en Radio Nacional de España. Y hablaron justamente del fenómeno de los viajes astrales, eso que se supone que ocurre, que tu alma o tu conciencia se separa de tu cuerpo temporalmente, puedes viajar por otras esferas de la realidad
te une al cuerpo, literalmente, según esa teoría, una especie de cordón umbilical, y tú en un momento determinado decides volver. Entonces yo en ese momento, con 6 años, empecé a entrar en pánico diciendo, ¿y si no puedo? ¿Qué hago? Me quedo por ahí vagando el resto de mi vida, y creo que esa noche no dormí, le di una noche a mi madre cojonuda. ¿Y qué pasó? Pues básicamente he vivido con esa especie de pánico totalmente irracional hasta que dije, pues voy a enfrentarme a él escribiendo algo, ¿no? Y fue la escritura del guión primero y luego la novela que me llevó a enfrentarme con una especie de terror de infancia a través justamente de esta historia, ¿no? De cómo puedes descubrir otros mundos que, como decía Paul Eluard, está la cita en esta novela y también en esta, hay otros mundos pero están en este, ¿no? Pues eso mismo pasa, ¿no? Como de repente puedes viajar por otros mundos que están justamente aquí al lado, ¿no? Y a mí me dio la sensación de que ese miedo de infancia se convierte en la alegoría también del paso a la edad adulta, porque Dean tiene 13 años y está en esa frontera a punto de entrar en la adolescencia, y en realidad el viaje astral no deja de ser una representación de aquello a lo que se va a encontrar. Ya no es su cuerpo como era, ya su mente sigue siendo la misma, pero lo que es su fisicalidad está a punto de cambiar, y se lo estás presentando a un lector juvenil mediante esa alegoría. Exactamente, técnicamente es una novela de transición. Es cuando pasas ese momento tan difícil que todos los que estamos aquí reconocemos, que pasas de la infancia a la adolescencia, empiezas a hacerte adulto y todo son incertidumbres, y justamente la historia de Dean, la protagonista, ella está en esa fase, en esa etapa. De hecho, empieza a experimentar viajes astrales cuando pasa a la adolescencia. Yo recuerdo también estar en pánico cuando me empezó a cambiarme la voz de niño, y de repente tenía pesadillas en las que yo hablaba con una voz así. Y me decía, ¿pero qué me está pasando? Y empezaba a tener gallos, lo sigo teniendo, pero bueno, no tanto como el rey Felipe VI, pero sigo teniendo gallos al hablar. Pero de niño me daba un auténtico también pánico encontrarme con una voz masculina dentro de un cuerpo minúsculo que era el mío cuando empezaba a cambiarme la voz, ¿no? Pues, y justamente un par de lectoras se me han acercado, que son madres, y me han dicho que las novelas le ha funcionado muy bien para sus hijas adolescentes, para que, digamos que le funciona muy bien el asunto de usar como símil de la transición de la adolescencia a la edad adulta la novela, ¿no? Pues mira, bienvenido sea, encantado. Además, también en parte ese símil o todo el proceso está representado al encontrarse con el mundo del ocaso. Ese mundo del ocaso que es la infancia, que están a punto de dejar, son los recuerdos que ha ido atesorando y con los que ella tiene que aprender a lidiar y que tiene que gestionar. Y tiene literalmente una maestra que es la que le enseña exactamente a cómo ir tratando todas estas cuestiones de recuerdos, de lo vivido, de qué es lo que se quiere llevar y qué es lo que quiere dejar atrás. Exactamente, es una maestra del instituto, su profesora de filosofía, que enseguida reconoce a Dean como una persona especialmente dotada que puede hacer ese tipo de viajes astrales, ¿no? De hecho, se da cuenta porque ella tiene una mirada por la cual puede ver también ese mundo invisible, y se da cuenta que al lado de su alumna hay una presencia que está al lado de ella, mirando lo que ella escribe y lo que lee, un fantasma. Y justamente eso hace que se dé cuenta que su alumna necesita ayuda y pase justamente a conducirla como toda buena maestra, todo buen maestro a esa difícil transición, a ese camino, ¿no? A mí me pareció precioso porque es jugar en todo momento con esa amenaza que supone el quedarte anclado en un punto determinado y el abandonar totalmente tu pasado, tus vivencias y convertirte en una persona distinta, encontrar el equilibrio entre lo que debes conservar y lo que no, entre lo que es una presencia amenazante y lo que no es una presencia amenazante, es algo realmente complejo, y creo que es algo de lo que trata precisamente en ese sentido la novela, el saber distinguir qué es lo que te puede hacer daño, qué es lo que no te puede hacer daño, qué es lo que es un don, qué es lo que puede ser algún tipo de maldición, mientras creas tu propia identidad. Totalmente, y al mismo tiempo, cuando has cubierto esa especie de terrible arco con el que acabas llegando a algún lado, que se supone que es la edad adulta o lo que sea, o a vivir digamos que controlándote a ti mismo en un mundo astral, entre comillas, en el caso de la novela, que al llegar conserves en tu interior ese niño que fuiste, porque en muchos aspectos todo lo mejor de uno puede ser y estar escondido justamente en ese niño que fuimos, que no deberíamos ignorar jamás, precisamente, ¿no? Aquí somos niños grandes, no te preocupes. Di que sí. Bueno, pues como habéis visto, hemos hablado hoy
de la historia de una chica a la que persiguen los zombies, pero que tiene poderes astrales para poder escapar de ellos mientras vive en un mundo apocalíptico y que encuentra las claves para sobrevivir en un diario que está en un mundo oscuro al que le garantiza acceso una inteligencia artificial médica. Lo hemos dicho todo, ¿no? Perfecto, y sale Antonio Banderas. En cualquier caso, repito lo dicho, Helio Quiroga es marchamo de calidad segura. Escoged cualquiera de los libros, mejor, escoged los 3. Estará Helio ahora mismo firmando ahí atrás en nuestra carpa, desinfectamos, seguimos, desinfectamos por mi culpa, no por Helio, que no te... ¿Qué más? Seguimos y de verdad que muchísimas gracias por venir y te lo vamos a demostrar lo bien que nos lo hemos pasado con este fuerte aplauso. A vosotros.